Dios les bendiga en esta noche, mis amados hermanos, mis queridos amigos. Sean todos una vez más bienvenidos a este nuevo tiempo que el Señor nos permite tener en su presencia, a este nuevo tiempo que Dios nos regala de estar una vez más reunidos alrededor de su palabra, de estar una vez más reunidos alrededor de este hermoso grupo bíblico que el Señor nos ha permitido venir desarrollando durante estos últimos años de esta manera virtual, pero que gracias a Dios por estos medios nos ha permitido seguir predicando la palabra, seguir estando conectados los unos con los otros y poder tener un espacio todos los viernes para poder adorar y glorificar el nombre del Señor. Así que una vez más permítame decirles que sean todos bienvenidos en esta noche. Y quiero compartir con ustedes una palabra que hemos titulado Cero temor, máxima confianza. Cero temor, máxima confianza. Y para ello quiero invitarlo a que abra su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 27. Libro de los Salmos, capítulo 27. Y vamos a leer los primeros 6 versículos que se encuentran en este salmo. Dice la palabra del Señor así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi alma. ¿De quién he de avergonzarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en lo alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Amén y amén. Cero temor, máxima confianza. Cuando nosotros estamos enfrentando alguna que otra situación difícil por la que hemos podido pasar, cuando nos sentimos tal vez amenazados, cuando nos sentimos frágiles, cuando nos sentimos de pronto en situaciones en las que podemos estar bajo persecución, situaciones para nada agradables, viene a nosotros el sentimiento de temor, viene a nosotros un sentimiento en el cual nos pone a pensar de una manera inapropiada, porque queremos escondernos, queremos huir, no estamos tranquilos. Y tal vez en esta noche, mis amados hermanos, mis queridos amigos, podemos estar enfrentando situaciones que han venido a nosotros y que en el desarrollo de esa situación, en el desarrollo de esa circunstancia, ha traído temor, ha traído angustia, y no sabemos qué hacer, no sabemos si huir, no sabemos cómo actuar frente a esa circunstancia. Muchas de las personas, cuando empezamos la vida cristiana, también tenemos una gran cantidad de incógnitas: cómo enfrentar esa nueva vida, cómo enfrentar a esas personas que se pueden burlar de nosotros, que nos pueden criticar, que nos pueden juzgar. ¿Qué va a pasar de nosotros ahora que estamos con el Señor Jesucristo, que le adoramos, que le amamos, que le reconocemos como nuestro Salvador? Y tantas otras situaciones propias de cada uno de nosotros que nos colocan en una circunstancia bastante difícil, en una situación bastante incómoda, pero que todas ellas van a repercutir en que nosotros sintamos temor. Y hoy quiero hablar entonces, como les decía hace un momento, de estas palabras que dijo el rey David: cero temor, máxima confianza. El Salmo 27 es un salmo escrito por el rey David, aquel hombre del cual la palabra nos dice que es un hombre conforme al corazón de Dios.
un hombre que sabía lo que era depender del Señor, un hombre que sabía cómo actuar frente a las situaciones difíciles. David es un hombre de guerra. La Biblia lo reconoce y lo muestra como el gran conquistador, aquel que unificó la nación de Israel, aquel que se logró sobreponer a sus enemigos, aquel hombre de guerra, aquel hombre de conquista, aquel hombre que siempre estuvo enfrentando peligros, que siempre estuvo enfrentando amenazas de muerte, que toda su vida estuvo rodeada del peligro. Y aquí en el Salmo 27 hace un alto en su actividad, hace un alto en su tren de vida, en su trabajo, y se pregunta: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y quiero traer su atención a esto, porque el que está escribiendo este salmo es un hombre que ha sabido lo que es vivir en situaciones difíciles. Es un hombre que ha sabido estar pasando por circunstancias adversas, por circunstancias donde su vida, la vida de su familia, la vida de sus seres queridos, de sus hombres de batalla, estaba amenazada. Y cuando él recuerda todas estas situaciones y ve cómo Dios lo protege, cómo Dios lo guarda, él dice: ¿de quién temeré? Reconoce entonces quién es Dios. Reconoce entonces que Dios Todopoderoso es el que está con él y que es más poderoso que cualquier ejército, que cualquier enemigo, que cualquier situación que pudiera venir contra su vida y contra su integridad. Ese es el primer consejo que la palabra nos dice esta noche, mi amado hermano. Debemos entonces reconocer y saber quién es el Dios al que nosotros, así como David, adoramos. Quién es ese Dios sobrenatural y poderoso que sigue teniendo el control sobre esa enfermedad, sobre esa situación difícil, sobre ese problema familiar, sobre esa situación que me tiene en angustia y preocupado. Dios está conmigo, Dios es poderoso, y si Él está conmigo, podemos entonces repetir las palabras de David: ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Y esta noche creo que esa es una palabra muy propicia para nosotros, porque muchos podemos estar pasando tiempos en los cuales podemos estar viviendo situaciones que nos llevan al temor, a la angustia. David, a partir del versículo 2, empieza a hacer un relato de esas situaciones. Dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, los angustiadores, mis enemigos, para destruir mis carnes, ellos tropezaron. Y el 3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. David sabía que en las situaciones más crueles y más difíciles por las que tuvo que pasar, cuando enfrentó ejércitos enemigos, cuando enfrentó atentados y situaciones difíciles, Dios era el que guardaba su vida y le estaba protegiendo, y sabía que si Dios estaba con él, no tenía de qué temer. Mi hermano, muchos de nosotros hoy enfrentando esta pandemia, muchos de nosotros enfrentando desafíos propios de nuestra vida, la entrada a la universidad, el iniciar un hogar, las parejas que se casan, educar a los hijos de una manera sabia y efectiva, y tantas cosas, mi hermano, que nos pueden traer a nosotros temor, que nos pueden producir incertidumbre. Pero déjame decirte que si tú y yo reconocemos que Dios es poderoso, que nuestra confianza no está puesta en mis recursos, en mis habilidades, en mis conocimientos o capacidades, sino en el Dios Todopoderoso, ¿de qué hemos de temer? Si, como dice la palabra, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Di tú ahí en tu casa, di: si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Y si esa palabra cobra vida
esta noche en tu corazón no tienes por qué tener temor. Pero no solamente eso, sino que Él no deja que el temor se apodere de la vida. Estoy hablando de David. Sigamos en el versículo 1. Después, en la segunda parte, dice: Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién? Vuelve y pregunta: he de atemorizarme. Nosotros tenemos o sentimos temor. Ir en contra de eso sería no creer que somos humanos. Así como tenemos sentimientos de amor, de ira, de enojo, también está el temor. Y en muchas situaciones de nuestra vida se siente ese temor en nosotros. Se siente. Decirle esta noche que borre el temor completamente sería tratar de sacarlo de su condición humana, de nuestra humanidad, porque tenemos temor. Hay situaciones, circunstancias que nos dan temor, que nos producen susto. Pero el problema es cuando ese temor es tan poderoso que nos paraliza. Porque esa es una de las cosas que produce el temor, parálisis. Las personas, cuando pasamos tiempos de mucho estrés, en que estamos muy asustados, una de las reacciones es que nos quedamos quietos, preferimos como no movernos. Esa es una reacción que se produce cuando el temor se apodera de nosotros. Y entonces eso también funciona en las diferentes áreas de nuestra vida. No nos esforzamos o no nos decidimos más bien a continuar con una tarea, con un trabajo, con un proyecto, con algo, porque el temor nos paraliza, no nos deja avanzar. ¿Cuántas propuestas buenas y de parte de Dios hemos recibido? Un buen trabajo, la posibilidad de salir del país y viajar por una oportunidad laboral o una oportunidad ministerial. Pero nos invade el temor y nos paraliza. Decimos: no, mejor no vayamos. No, mejor quedémonos aquí quieticos, que no nos arriesguemos. ¿Y cuántas cosas podemos haber perdido sencillamente porque el temor nos ha paralizado? Todo lo que es desconocido, todo lo que es nuevo, todo lo que es novedoso, indudablemente produce temor, produce ese miedo porque no se conoce. Pero ahí es donde, después de orar, después de clamar al Señor, yo puedo decir: si Dios está conmigo y Él me acompaña, como decía David, ¿de qué he de atemorizarme? Amado hermano, ¿qué nos puede producir temor? Temor al fracaso, temor por una situación en que estamos en peligro, temor a lo que está por venir, al futuro, temor a una enfermedad, a enfermar pues, temor a la muerte, temor a la soledad y a tantas otras cosas que nos pueden producir temor, que colocan en nosotros esa parálisis. Miren, amados hermanos, no coloquemos nuestra mirada en el temor, sino miremos a aquel que es más poderoso, que es más grande y que siempre va a estar con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que la invitación esta noche, mi amado hermano, es a que, como David, confiemos que el Señor está con nosotros. Él no está diciendo en el Salmo 27 que ya no van a haber ejércitos, que ya no van a haber enemigos, que ya no van a haber situaciones. No, Él lo que está diciendo es que aunque vengan esas situaciones, aunque vengan esos ejércitos, aunque vengan esas circunstancias, Él no tiene por qué tener temor, ni paralizar sus proyectos, ni atemorizarse, porque ha confiado en un Dios poderoso y sobrenatural. Y esa es la palabra que quiero dejar en tu corazón esta noche: cero temor y máxima confianza en el Creador de los cielos y de la tierra. Si hoy en particular estás pasando por una situación que ha traído temor a tu vida, o estás a puertas de tomar una decisión y te tiene intranquilo, te tiene temeroso, quiero invitarte para que me acompañes a hacer una oración y le digamos: Señor, arranca de mí el temor. No dejes que quede yo paralizado, sino que mi confianza sobre todas las cosas esté primeramente en ti, mi Dios.
Padre poderoso, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas que tú eres grande y maravilloso, que tú sigues guardando nuestras vidas, Señor, como la niña de tus ojos. En esta noche, mi Señor, te pido que tú nos des la fortaleza y la capacidad, Señor, para actuar a pesar de las circunstancias, que no dejemos que ese temor que a veces viene en nuestras vidas nos paralice, nos deje frenados, nos robe la fe, nos robe la esperanza, Señor, sino que por el contrario, a pesar de que vengan esas situaciones, el temor no tenga cómo ejercer control sobre nuestras vidas y podamos, Señor, avanzar en tu nombre, sabiendo que tú estás con nosotros, que tú nos acompañas, que tú nos guardas. Oro por la vida de mis hermanos, Señor, que en esta noche están pasando tiempos de angustia, que están enfrentándose a situaciones, a decisiones y a tantas circunstancias que pueden haber producido temor en sus vidas, Señor, para que hoy traigas una fuerza poderosa a través de tu Espíritu Santo y los levantes, Señor, para que esa confianza que tal vez se había perdido, para que esa fe, Señor, que había menguado, hoy sea avivada por el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, y podamos reconocer que si tú estás con nosotros, Señor amado, ¿quién contra nosotros? Que podamos reconocer que nuestra confianza está en ti, mi Dios, está puesta completamente en ti, Señor, y si tú vas a mi lado, Señor, si tú estás en mis proyectos, en mis decisiones, ayúdame a tener la confianza para no temer, Señor, y saber que tú eres mi escudo y mi protector. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, de mis amigos que esta noche se han reunido alrededor de tu palabra, Señor, y ayúdanos a que esta palabra, en medio de esos tiempos adversos, traiga fortaleza a nuestro corazón. Miremos al cielo, contemplemos tu grandeza y continuemos avanzando, Señor, al propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, Dios los bendiga. Me alegra mucho poder compartir una vez más esta palabra con ustedes. Que esta semana que continúa, Dios los bendiga, bendiga su trabajo, bendiga su salud, bendiga sus proyectos. Y recordemos, cero temor, total confianza en Dios. Dios los bendiga.